La España de las tres culturas, la cristiana, la musulmana y la judía, es la tierra donde se nutre la vida judeo-española hasta 1492 y también la posterior, la sefardí, transformada, enriquecida por otras hasta hoy. Ignorar el resultado de esta coexistencia en los estados medievales españoles es desconocer uno de los más importantes frutos de la Iberia fecunda, como ha sido llamada nuestra patria, tan pródiga pero tan proclive a olvidar, a desconocer lo mejor de su herencia cultural. Asumir por parte de los españoles de hoy este legado, la aportación de los tres pueblos, de las religiones, a nuestra identidad nacional, es misión ineludible en la que nos debemos empeñar en esta nueva etapa histórica de nuestro país. La convivencia entre los tres pueblos que habitaban la península ibérica se mantuvo durante muchos años, 8 siglos, y a pesar de la complejidad de aquellos tiempos, dio frutos excepcionales. Cuando grandes ciudades como son hoy, París o Londres, no eran más que aldeas de calles angostas y oscuras, Córdoba estaba habitada por más de 1 millón de personas y sus calzadas estaban pavimentadas e iluminadas. En Toledo, la Escuela de Traductores transfería a la cultura occidental las sabidurías oriental y helena. En esta ciudad de Granada, conocida en árabe como Garnatat al-Yahud, ciudad de los judíos, se construía la maravilla arquitectónica de la Alhambra que aún deslumbra al mundo entero. Esta relación entre los tres pueblos hispanos, cristianos, musulmanes y judíos, fue uno de los claros exponentes de la historia de la humanidad y una clara demostración de que, para tiempos venideros y quizá para nuestros días, es posible convivir. Pero la fortaleza de unos y la debilidad de los otros rompió el equilibrio. Este añejo romance sobre el jefe moro que pierde su ciudad a manos de las tropas cristianas, conservado por la tradición sefardí en otras orillas del Mediterráneo desde aquellos tiempos, es quizá un hecho más que corrobora todo lo anterior. Abenamar canta la derrota de los árabes en España. Comenzaba para nuestro país una época distinta. Primero serían expulsados los judíos y poco después los moriscos. Solo existía una fe, la triunfante para todos los españoles. El rastro de las otras debía ser borrado. Yo te agradezco.